Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, por ende, internacionalmente hablando. Estamos bendiciendo, pasando fronteras, enseñando a esa iglesia que está ahí al frente, flotante, esa iglesia invisible, como decía un conocido comunicador social en Venezuela con un programa llamado Valores Humanos, Arturo Soler Pietri, decía amigos invisibles, visibles porque ustedes me ven pero yo no los veo, igual, esa iglesia invisible que está ahí al frente, pero sé que está en sintonía, sé que le hace un seguimiento al maestro José Briceño en estos estudios que estamos dando, desde el punto de vista teológico, exegético, polifacético y sistemático, para formar el carácter del creyente. Estamos desarrollando el tema acerca de lo que es la justicia divina. Tenemos un libro escrito en relación a la justicia divina. Es bueno que usted se ponga en él, vaya a Amazon, coloque en Amazon la justicia divina y allí pues usted adquiere el libro y me hace un seguimiento, tiene el material didáctico en sus manos, porque es un tema que muy poco se toca en nuestras congregaciones. El tiempo que tengo como maestro de las escrituras, en el ejercicio del ministerio, ya 30 años en esto, 38 años estudiando las escrituras, 44 de haber conocido el evangelio. Muy poco he escuchado hablar de la justicia divina. Eso es un tema que se le iluminó. Acuérdense, la iluminación es el entendimiento de lo que está escrito en la Biblia, que está revelado en las escrituras y que se escribió por inspiración del Espíritu. Eso es un tema que se le iluminó a los teólogos católicos como Juan Hus, Calvino, Lutero, y para ustedes contarlo, entendieron, y fue su gran problema con la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, que descubrieron las verdades del reino en relación a la justicia divina como propiedad de Dios, impartida a los hombres por causa del amor que él sintió por nosotros, tuvo compasión, se movió misericordia y manifestó su gracia. Eso se les iluminó a los teólogos católicos, y muchos teólogos protestantes dentro del seno de la iglesia cristiana, cristianos, esto no se les ha sido iluminado, les cuesta todavía, porque cuando un ministro le dice a un feligrés que cuide la salvación, ese no sabe lo que está diciendo, no conoce lo que es justicia, no conoce el tema, está totalmente desfasado, desvirtuado, descontextualizado de la verdad del reino. Hoy nos toca hablar, continuar con la justicia divina. ¿Qué es la justicia? Desde el punto de vista teológico, óigase, teológico, no me busque un diccionario secular para buscar conceptos desde el punto de vista teológico, porque no le va a dar el desde el punto de vista teológico. ¿Qué es la justicia? De eso que estamos hablando. Preste usted atención, por favor. Présteme atención. Tome un cuaderno. Vaya tomando nota. No pónganse en el libro. Ya le dije, en Amazon. Ponga doctor, maestro José Briceño, la justicia divina. Le da clic y búsquelo en Amazon. Está ahí, adquiere el libro. ¿Qué es la justicia? Esto es algo tan conocimiento tan puro, tan completo, que se le
que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir en relación a esto y que está plasmado en el texto sagrado. Justicia que se dieron por algunos incidentes que se dieron, por ende, para la redundancia, en la cruz del Calvario, en el mundo espiritual, pero que no lo captaron, no lo vieron los que estuvieron al frente allí. Y Dios, por el Espíritu Santo, inspira a Pablo para que haga un registro de estas verdades del reino. Nos toca a nosotros ahora estudiarla, buscarla en el texto sagrado, el pensamiento de Dios en relación a la justicia, pero escudriñar, no leer Biblia, escudriñar, usar los códigos y reglas de interpretación bíblica para interpretar las escrituras sagradas con el Espíritu Santo tomándolo en cuenta al frente, que es el que inspiró, es el que te la va, el que la reveló, el que te va a dar la iluminación de ella, te va a enseñar, te va a guiar. Bendiciones que se van a transmitir ahora. Preste atención. ¿Qué es la justicia? Esa justicia que estamos hablando. Desde el punto de vista teológico y exegético. Teológico y exegético. La justicia es el estado y propiedad de Dios. Ni siquiera es un atributo. Eso de que los atributos de Dios, Dios no tiene atributos, porque a Dios nadie le atribuyó nada. Atributo es algo que se te atribuye. Eso no, desde el punto de vista teológico, atributo es algo que se le atribuye a una persona. A Dios nadie le atribuyó nada. Dios es. Dios tiene propiedades y virtudes. La justicia es una propiedad, es una virtud, es la naturaleza de Dios misma. Entonces, desde el punto de vista teológico y exegético, la justicia es el estado y propiedad de Dios que se dio por gracia y el hombre la obtiene por medio de la fe. ¿Por medio de la qué? De la fe. Aquí no hay obras. Aquí usted no tiene que obrar para ser justo, para ser justificado, para obtener la justicia ni para mantenerla. Vuelvo a repetir, desde el punto de vista teológico y exegético, la justicia es el estado y propiedad de Dios que se dio por gracia y el hombre la obtiene por medio de la fe en el sacrificio sustitutivo, misterio del cambio. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el sacrificio sustitutivo que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario y que es posible en la vida de los hombres por medio de un proceso que se llama justificación. Vuelvo a repetir, desde el punto de vista teológico y exegético, la justicia es el estado y propiedad de Dios que se dio por gracia y el hombre la obtiene por medio de la fe en el sacrificio sustitutivo que Jesús llevó a cabo en la cruz y que es posible en la vida de los hombres por medio de un proceso que se le llama justificación. Texto para probar esto: Romanos capítulo 1 verso 17 dice, ese es uno, cito: porque en el Evangelio, en las buenas nuevas, en las noticias buenas que anuncian la paternidad, el amor, la gracia, la misericordia, el perdón de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que quiso decir Pablo, de la única forma que el hombre caído en Adán, obtenga la vida eterna, es a través de la justicia divina que la obtiene por la fe depositada
en el plan de salvación que Dios presenta. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Romanos, el capítulo 5, verso 1, dice, cito, justificados, ¿qué? Justificados, vamos a hablar eso, ese término justificados, ese verbo, tiene que ver con la justificación. Vamos a enseñarlo, ya vamos a tocarlo para que usted vaya abriendo el entendimiento y vaya entendiendo la posición que usted tiene en Cristo Jesús, que usted no es un pecador, que usted peca, pero que usted no es un pecador. Usted se levanta en la mañana y dice, Señor, yo soy un pecador, usted no sabe lo que está diciendo. Eso es herejía y apostasía, eso es negar las verdades del reino. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aplicándolo al creyente en relación a la justicia, que es el tema que venimos tratando, aplicándolo al creyente, justicia es el estado de uno que es justificado y declarado justo, equitativamente ante la presencia de Dios, independientemente del pecado que tú cometas, tú eres justo para Dios. Porque el pecado afecta tu santidad, pero no tu estado de justicia. Maestro, eso no me cuadra. No es que no te va a la mente carnal, sensual y almática no le va a cuadrar eso. El evangelio de la cruz es tropezadero a los que se pierden. Y aún a los que están dentro de la iglesia que no han entendido esta verdad. Que tú caes en el pecado más sucio y más horrendo de este universo y sigues siendo justo. Conozco del tipo de personas que cayeron en la degradación más grande, hablando desde el punto de vista del pecado, de práctica de pecado, pero que entendieron esta verdad y salieron de ese lugar y hoy son una eminencia. Dios los mantiene en el reino con una unción, con un poder, con una autoridad, una representación de Dios, porque entendieron estas verdades, que aún en el pecado más sucio y más horrendo en el que ellos estaban, seguían siendo justos delante de Dios. Están mal, la condición en la que viven está mal, les trajo consecuencias negativas, están en pecado, están ofendiendo la santidad de Dios, están atentando en contra del propósito de Dios en su vida. Y para usted de contar. Pero en relación a la justicia, son justos como Dios. Dios los ve justos, tal como yo soy, independientemente del estado de pecado en el que está, porque la justicia no se obtuvo por obras, ni se pierde por obras, ni se sostiene por obras. Yo tengo que obrar para ser justo. No hay nada que usted pueda hacer a favor de la justicia y no hay nada que usted pueda hacer en contra de la justicia. Haga lo que haga, usted sigue siendo justo delante de Dios. Esto es lo que no ha entendido la gente. Esto es lo que usted está diciendo, me lleva a libertinaje. No te lleva a libertinaje si no entiendes el mensaje de gracia. Te lleva a libertinaje si vas a agarrar la gracia, la verdad del reino, para la libertad al pecado. A mí esto me hizo libre para ser santo. Vuelvo a repetir, aplicándolo al creyente, justicia es el estado de uno que es justificado y declarado justo. Preste atención que yo no estoy jugando al ministerio. Yo sé lo que estoy enseñando. Yo sé lo que estoy enseñando. Estos son estudios que muy pocos siguen y muy pocos le dan comentarios. Cuando yo saco algo desde el punto de vista político en contra de la situación de Venezuela, todo el mundo empieza pero a salir y a hacer comentarios, a defender a los que están gobernando en Venezuela. Y todo el mundo sale a defenderlo y esos son comentarios, pasan de 40, de 60, de 70, 80 comentarios
Pero a estas verdades reino, muy pocos son los comentarios. Y eso te dice lo que está en el corazón de la gente. Porque cuando la gente no hace comentarios de lo que uno está enseñando en estas verdades, pues a ellos no les interesa esto. Eso es un tema que les mueve el corazón y está en el corazón de la gente. No de todos, pero los hay, la mayoría. Vuelvo a repetir. Aplicando al creyente justicia, hablando de la justicia divina, es el estado de uno que es justificado y declarado justo, quedando absuelto. ¿Cómo quedando absuelto? En forma absoluta del estado de condenación en la que se encontraba. En la justificación se obtuvo un veredicto, el cual trajo como resultado la libertad de una sentencia eterna. Debemos entender que hay una gran diferencia entre lo que es un veredicto y lo que es una sentencia. Vamos a hablar del punto de vista jurídico, que también se da en el ámbito teológico. Vuelvo a repetir, en la justicia se obtuvo un veredicto el cual trajo como resultado la libertad de una sentencia eterna. Debemos entender que hay una gran diferencia entre lo que es un veredicto y lo que es una sentencia. Vamos a dar el concepto de ambos, que también se ajusta a lo que estamos hablando en relación a la justicia divina. A ver, nuestro diseño no está jugando el ministerio, yo sé lo que estoy haciendo, sé el trabajo que Dios me llama a hacer. ¿Qué es un veredicto? Jurídicamente hablando, teológicamente hablando, un veredicto es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o culpabilidad sobre un hecho en litigio. Vuelvo a repetir, veredicto es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o culpabilidad sobre un hecho en litigio. El declarar inocente o culpable a un ente sometido a juicios, a eso se le llama veredicto. Vuelvo a repetir, el declarar inocente o culpable a un ente sometido a juicio, a eso se le llama veredicto. ¿Qué es la sentencia? A diferencia del veredicto, es la pena impuesta por un juez o un tribunal cuando el veredicto al ente que se está juzgando se le halla culpable. Vuelvo a repetir, ¿qué es la sentencia? Es la pena impuesta por un juez o un tribunal cuando en el veredicto al ente que se está jugando se le considera culpable. Esa es la sentencia. Veredicto es una cosa y la sentencia es otra. Ahora, en cuanto a la justicia divina, ¿por qué presentamos estos dos conceptos de veredicto y sentencia? Porque esto se da en el ámbito teológico y esto se dio ya
en la cruz del Calvario, se dieron los recursos por los cuales Dios declarará inocente a todos aquellos que acepten el plan de salvación, independientemente en el estado de pecado que esté, en las prácticas de pecado que esté, en la condición que esté, independientemente de lo que haya hecho. La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto se da. Maestro, si haya sido el hombre el esbirro, el tirano, independientemente de lo que haya cometido, porque lo que condena al hombre no es los pecados que hace, sino el estado de condenación en la que se encuentra. Lo que condena al hombre no son los pecados que hace, sino el estado de condenación en la que se encuentra. Porque el hombre con la mayor ética, el mayor glamour, estética, belleza, moral de este mundo, si no acepta el plan de salvación, se va al infierno. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo: si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino. Esto no es cuestión de práctica, es cuestión de estado. ¿En qué estado tú te encuentras cuando te mueres? ¿En el estado de justicia o el estado de condenación? ¿Dios te declaró justo o todavía estás en la declaración de pecador que obtuviste a través de Adán en la traición que cometió en el huerto del Edén? Vamos a ver esto, vamos a ver esto. En cuanto a la justicia divina imputada al hombre en el proceso de justificación, ya dimos el concepto de veredicto, el concepto de sentencia. En cuanto a la justicia divina, que la pena es la otra, porque una cosa es veredicto, sentencia y pena. El veredicto es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia, culpabilidad, sobre un hecho o litigio. O sea que el declarar inocente o culpable a un ente sometido a juicio, eso se llama veredicto. Sentencia es la pena impuesta por un juez o un tribunal cuando en el veredicto se halla culpable. ¿Okay? En cuanto a la justicia divina imputada al hombre en el proceso de justificación, se le dio el veredicto de inocente siendo culpable. Porque esto no es por obra, sino por gracia. Ya aquí estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de gracia y de misericordia. Porque la gracia es cuando se te dio lo que no merecías. Y misericordia es cuando no se te dio lo que merecías. Aquí hay un juego de gracia y misericordia. Dos términos teológicos que muchos en la iglesia no lo han entendido. Primero, en relación a la justicia divina, gracia es cuando se te da lo que no merecías. La salvación, la vida, el cielo, la paternidad de Dios, la sanidad. Para usted de contar. Y misericordia es cuando no se te dio lo que merecías. Entonces, aquí hay un juego. En cuanto a la justicia divina imputada al hombre en el proceso de justificación, se le dio un veredicto de inocente siendo culpable. Esto se dio. Dios por amor tuvo compasión, se movió a misericordia manifestando su gracia. Escríbalo, 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 escríbalo. Dios, 1, por amor. 2, tuvo compasión. 3, se movió a misericordia. 4, manifestando su gracia. 5, dándonos el perdón. Todo esto depende de Dios, no de nosotros. Todo esto es algo que se dio en el Tribunal Supremo del Cielo. Dios decidió hacerlo y no depende de que tú lo cuides. No depende de tus obras. Depende del amor de Dios. Vuelvo a repetirlo porque esto es un tema
hecho. Y quiero que usted lo entienda bien. Si usted sabe lo que es presencia, ahora mismo hay una presencia acá. Porque estas son verdades que muchos no las entienden dentro de la iglesia. Que por estas verdades yo no estoy hundido. Porque en los 44 años que yo tengo en el Señor, de esos 44 años le dediqué 6 años al pecado en forma premeditada, con alevosía, haciendo planes y proyectos para pecar. Caí en los bajos fondos, en lo más sucio, en lo más degradante. Pare usted de contar, caí, fallé. Me sentía degradado, desechado por Dios para la salvación, porque eso fue lo que me enseñaron. Llegó un momento a entender en mi interior, por la falta de conocimiento que tenía en relación a lo que estamos hablando, de aceptar que ya había perdido mi salvación. Me entregué al pecado, porque ¿para qué? Y ya perdí la salvación. Pero estas verdades me fueron iluminadas por Dios, mediante el Espíritu. Y fui libre. Y por eso dice el texto sagrado, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Tiene que ver con el Espíritu, pero conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Tiene que ver con el alma. Fui libre. Perdón. Me he conseguido con personas que han caído en el estado más degradante y se abandonaron al pecado porque no consiguieron un ministro de gracia. Y uno de los ministros que consiguieron, el cual le contaron el problema, lo hundieron, disciplina, lo execraron, lo juzgaron, lo condenaron. Prácticamente le dijeron que ya no tenía remedio, que ya... Mire, esto es algo, la falta de conocimiento está destruyendo al mundo dentro de la iglesia. Por falta de conocimiento destruimos, acabamos, execramos, que fue tanto en la práctica de mi pecado, en el pecado de inmoralidad sexual, que caí, la promiscuidad. No era un hombre casado todavía, no tenía ministerio. En la inmoralidad sexual, en la pornografía, desde la edad de 18 hasta los 24 años que Dios me rescató. Que un día mi pastor, cuando le comenté la reincidencia al pecado, porque fueron muchas las veces que pequé, pedí perdón, pedí perdón, me cansé de esto. Mi pastor me dijo, venga para entregarlo a Satanás. Así me dijo, venga para entregarlo a Satanás. Porque Pablo dijo, el tal se entregaba a Satanás. Y yo me lo quedé mirando, pastor, ¿usted qué va a hacer? Sí, Pablo dice que hay que entregarte a Satanás para que tu cuerpo se destruya y tu espíritu se salve. Y es hasta donde lleva la ignorancia a un hombre por no conocer la verdad del Rey. El Señor me dijo todo lo contrario. Independientemente en el pecado que estés, tú sigues siendo justo delante de mí. Porque el pecado afecta tu santidad, pero no tu justicia. Tú sigues siendo mi hijo, sigues siendo justo. Mi propósito todavía está en ti. Levántate. Toma fuerzas. Ten dominio propio, lucha en contra de eso. Me reconcilié a los 24 años hasta el día de hoy. Desde esa edad
Dios empezó a darme, a sentarme y a enseñarme la verdad del reino. Siéntate que te voy a enseñar verdades del reino. Y esta es una de las verdades que me enseñó. En cuanto a la justicia divina, imputada al hombre en el proceso de justificación, se le dio un veredicto de inocente siendo culpable, quedando absuelto de la sentencia de condenación que por sí solo el hombre no se podía librar. Todo esto fue posible por el misterio del cambio, incidentes que se dio en el Gólgota, conocido teológicamente como la remisión, que más adelante vamos a hablar de eso. Esto es resultado y resaltado por el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Corintios. Ya lo dije, todo esto se dio porque Dios tuvo amor, compasión, manifestó, se movió misericordia, manifestando su gracia, presentando el perdón. Segunda carta a Corintios, Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo el germen del pecado, para que nosotros fuésemos hechos pura justicia, justicia de Dios en él. Segunda carta a Corintios 5:21. Esa expresión que utilizó el apóstol Pablo en el texto cuando dice fuésemos hechos, cuando dice el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa expresión fuésemos hechos que aparece en el pasaje tiene que ver con un estado que nos da una posición, según el desarrollo del texto, dicho estado, dicha posición es de justicia, la cual me declara y me da una posición de justo. Vuelvo a repetirlo. La expresión fuésemos hechos que aparece en el pasaje, segunda carta a Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa expresión fuésemos hechos que aparece en el pasaje tiene que ver con un estado que nos da una posición según el desarrollo del texto. Dicho estado es de justicia, la cual me declara y me da una posición de justo. Entonces debemos aclarar, dejar muy en claro que la Biblia, el texto sagrado, en ninguno de sus escritos, en ninguna parte usted lo va a conseguir, declara que el creyente, una vez siendo justificado, es un pecador. Para los que se levantan en la mañana y le dicen a Dios, yo soy un pecador, no lo dice la Biblia en ninguna parte. Lo que sí está registrado es que como creyentes justificados pecamos, pero no somos pecadores. Una cosa es que usted peque y otra cosa es que usted sea un pecador. El apóstol Juan es muy claro en cuanto a la justicia divina como posición del creyente. El apóstol afirma que un hijo de Dios, después de ser regenerado, puede pecar, pero ese acto de pecado no lo hace un pecador. Primera de Juan, el capítulo 2, verso 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
No dice, y si alguno fuera un pecador, dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo ante el Padre. Señores, como la justicia es producto de la justificación, esa justicia divina de la que venimos hablando es producto de la justificación, debemos analizar desde el punto de vista etimológico qué es justificación, teológicamente hablando, qué es justificación. Pero eso lo vamos a tratar en nuestro próximo estudio. Si quiero que los que me están escuchando, que están ahorita en una condición de reincidencia, en un tipo de pecado, déjeme decirle que no todo está perdido. Que si estás escuchando este mensaje, porque Dios quiere rescatarte de ese estado, de esa condición de pecado en la que está, y te quiere decir que independientemente del pecado en el que hayas caído y cometido, tú sigues siendo justo delante de Él. Que no hay nada que tú puedas hacer a favor de la justicia y no hay nada que puedas hacer en contra de la justicia. Te lo digo de otra forma, que no hay nada que tú puedas hacer para que seas más justo de lo que eres y no hay nada que puedas hacer para que seas menos justo de lo que eres. Que haga lo que hagas, tú sigues siendo justo delante de Dios. Así de sencillo. Y que Dios te dice, vuelve. Dios te dice, levántate. Dios te dice, tengo grandes planes contigo. Tú lo sabes. El estado de pecado en la que estás, que has roto la intimidad y la comunión con el Padre Celestial, el Padre Eterno, el Padre de Justicia, el Santo, el 3 veces Santo. El estado de pecado en el que estás atentando en contra del propósito de Dios, de tu familia, de tu salud, de tus finanzas, de tus hijos. Que estás afectando tantas cosas, pero que no afecta a la salvación, porque la salvación está allí, que tiene que ver con justicia. Porque sigue siendo justo delante de Dios, en el Espíritu. Porque la justicia es en el Espíritu, es un suceso, y la santidad en el alma es un proceso. Y ese estado de justificación que está en ti no se ha perdido ni se perderá nunca. Y el Señor te dice que hay tiempo, que te levantes, que luches, que tengas dominio propio. Levántate, levántate. Yo sé de qué te hablo, sé de dónde Dios me sacó, sé hasta el lugar de reincidencia en la que caí en el pecado. Creí ya no tener esperanzas hasta el punto en que el pastor me quiso entregar a Satanás. Ministerios, iglesias me desecharon, expulsado de iglesias. Pero hubo uno que nunca me expulsó, que nunca me desechó, que fue Dios. Creyó en mí. Aquí estoy. Él cree en ti. Levántate. Párate. Llámame. Mis teléfonos están allí en los caracteres 786-604-3352 o escribe a mi correo y coméntame y yo te ayudo. Yo soy tú. Yo quiero hacer una pastoral en ti, en esa área. Yo he tratado casos de inmoralidad sexual como usted no tiene una idea, porque salí de allí. Dios restauró mi vida, salí de allí. Me enseñó a cómo hacerlo. Las verdades del reino me hicieron libre. Y yo sé que Dios te va a bendecir a través de este ministerio. Lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Yo pude, tú puedes. Llámame. Se les pide al maestro José Liceño, sin antes pedirle 3 cosas. 1, oren mucho por mí, bastante, por mi familia, por mis hijos. 2,
no se queden con este mensaje, compartan este mensaje, compartan. Y tercero, agradezco con honores el que usted pueda aportar una ofrenda para este ministerio. De esto vivimos. Jesús dijo que no pondrás gozar al buey que trilla. Y Pablo dijo, esto no lo dijo el Señor por los bueyes, lo dijo por los que ministran en el Evangelio. Nosotros vivimos de esto. A usted Dios le dio la capacidad de producir, a mí de enseñar. Yo le enseño, usted produce, usted me sostiene para seguirlo enseñando. Es un ciclo y un equipo. Ponga una ofrenda en el ministerio. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí están los correos. Escriba, pregunte, maestro, ¿cómo le enviamos una ofrenda? O me llama al 786-604-3352 y le estaré atendiendo personalmente. Personalmente la voy a atender. Yo no tengo asistentes ni nada por el estilo. No. Usted llega directamente a mí a través de mi teléfono. Así como llega el Padre directamente a través de Jesús, usted puede llegar a mí directamente. ¿Ok? Todavía el ministerio no se me ha ido a la cabeza. Bueno, se despide el maestro de su diseño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.